Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Jessica Osorio Acevedo. He titulado mi mapa La importancia de la estadística. Esta tiene el objetivo de conversar un poquito acerca de las distintas materias que se nos han enseñado en las distintas unidades. A modo de introducción, puedo decir que la estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo leyes de probabilidad. Además, es una ciencia formal deductiva, con un conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo obtenido a través del método científico formal. En la actualidad, la estadística aplicada a las ciencias fácticas permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de información, el análisis de datos y la interpretación de resultados. Del mismo modo, también es una ciencia esencial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivos. Debo decir también que la estadística se divide en dos grandes áreas. Una es la estadística descriptiva. Esta se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente, y su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Por otro lado, tenemos la estadística inferencial. Esta se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a fenómenos en cuestión. Esta se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. El objetivo de esta es obtener conclusiones útiles para lograr hacer deducciones acerca de la totalidad de todas las observaciones hechas, basándose en la información numérica. Ambas ramas, la estadística descriptiva e inferencial, se utilizan en la estadística aplicada. Bien, ahora vamos a pasar a la explicación del mapa. En la primera unidad vimos la recolección de datos y estadística descriptiva. Para explicar esta primera parte vamos a decir qué es lo que es una unidad de análisis. Esto es qué o quiénes serán analizados. Por otro lado, vimos también las variables. ¿Qué es una variable? Es el aspecto de un individuo que se somete a comparación. Estas adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, que forman parte de una hipótesis o teoría. En esta unidad 1 tenemos también los niveles de medición, que son una clasificación acordada con el fin de la naturaleza de la información contenida dentro de los números asignados a los objetos y por lo tanto dentro de una variable. También tenemos los niveles de medición, los cuales son varios. Por ejemplo, tenemos el nivel nominal, que es cuando los números que representan cada categoría son asignados de forma arbitraria y solo cumplen con la función de designar y distinguir categorías diferentes. Por otro lado, tenemos el nivel ordinal, que es cuando los números que representan cada categoría son asignados de manera que respeten el orden según aumenta la característica de la variable. Existe además el nivel intervalar, que es cuando la distancia entre las categorías son proporcionales, y por último tenemos el nivel proporcional o de razón, que es cuando sus valores representan relaciones de proporcionalidad. En consecuencia, el valor 0 tiene un valor absoluto, es decir, significa ausencia de la característica. En esta unidad también vimos la selección de la muestra. Para ello tenemos tres maneras de trabajar. Número 1, tenemos la población, que corresponde a un conjunto de todas las unidades de análisis. Número 2, tenemos la muestra. Este es un subgrupo o subconjunto de todas las unidades de análisis que pueden encontrarse en una región determinada. Y en tercer lugar tenemos el marco muestral. Este es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población. Se trabaja con muestras para ahorrar tiempo y recursos. Esto sale un poquito más barato, digamos, de una manera. Para todo lo mencionado anteriormente, debemos clasificar las muestras en las que tenemos muestras probabilísticas. En este tipo de muestreo, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Y también tenemos las no probabilísticas.
Esta es la elección de los elementos, no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con la característica de la investigación. Para esto contamos con instrumentos de medición. Existen dos esferas. Tenemos el mundo real, que es empírico, y tenemos el mundo conceptual. Este proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que intentamos describir. Y bueno, ahora vamos a pasar a la unidad 2, en la cual vimos la estadística descriptiva e introducción a la estadística inferencial. En ella vimos las medidas de posición y medidas de centralidad. Estas se usan para nivel de mediciones cuantitativa, ya que son un indicador numérico. Tenemos también la proporción, que es una variable de nivel nominal. Moda sirve para describir variables de nivel de medición nominal o superior. Tenemos la mediana, que define como el valor de la variable que deja por debajo la mitad del total de observaciones. Tenemos la media. En este nivel, los números que representan las categorías pueden tratarse como tales y se puede operar con ellos. Por otro lado, también tenemos las medidas no centrales. Si la variable tiene un nivel de medición ordinal o superior, se pueden hacer divisiones más finas que la mediana en una distribución de frecuencia. Para esto existen puntos de corte denominados percentiles, deciles, cuartiles y mediana. Al avanzar en la materia, vimos además las medidas de dispersión o variabilidad. Un dato importante para analizar las distribuciones de puntajes es saber cuán diferentes o parecidos son los puntajes entre sí. Desviación estándar o varianza. Esta es la más compleja y la más utilizada, ya que considera a todos los valores de la distribución. Tenemos también la estadística inferencial. Este es un conjunto de técnicas que usan la información de la estadística descriptiva para determinar dentro de ciertos rangos de confianza el comportamiento probable de la población, representada por la muestra seleccionada. Bueno, en esta unidad 3 también tenemos que ver algunos conceptos importantes, como por ejemplo parámetro, que representa el comportamiento poblacional, entre paréntesis usualmente desconocido. Tenemos el estadígrafo, que representa el comportamiento muestral, entre paréntesis el que obtenemos del estudio. Tenemos el estimador, que es un estadígrafo utilizado para hacer una inferencia respecto de la población. Tenemos el estadístico, que representa el comportamiento del estadígrafo en la distribución muestral. Y bueno, ahora pasamos a la unidad 3. En esta vimos la estadística diferencial, pruebas de diferencia media. Esta busca extraer conclusiones sobre lo que sucede en una población. Tiene como objetivo realizar generalizaciones de una población a partir de una muestra a través de la estimación de parámetros, y en contraste de hipótesis, que es una afirmación relacionada con el parámetro de la población estudiada o que la población pudiera adoptar. Tenemos las hipótesis científicas, que son explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Está la hipótesis estadística, en la que se extraen dos hipótesis. Una es la hipótesis nula, que es la que se somete a prueba. En segundo lugar tenemos la hipótesis alternativa, que es la proporción que niega o contradice una hipótesis nula. Después tenemos pruebas para diferencias de media. En ellas vemos las pruebas T y ANOVA. Esta intenta chequear si los promedios muestrales difieren más de lo esperado estadísticamente. Se pueden realizar para muestras independientes. Por otro lado tenemos la ANOVA simple. Esta es una técnica que permite hacer comparaciones entre n grupos. La ANOVA simple es un análisis de varianza, que prueba de hipótesis de que existe o no diferencias entre los promedios de dos o más poblaciones. Para entender, veamos la lógica de ANOVA. Bueno, esta establece que la
poblaciones que se comparan tienen el mismo promedio y la H1 establece que existen diferencias significativas entre los promedios de las poblaciones comparadas. Eso es más o menos lo que vimos en la unidad 3. Y por último, la unidad 4, bueno, en ella vimos lo que son la estadística inferencial y pruebas de asociación. Hablemos de medidas de asociación. Estas evalúan el grado en que la información sobre la variable nos permite explicar el valor de otras variables. Bueno, esto dependiendo del nivel de medición de la variable y de su distribución, se utilizan diversas pruebas. Como ejemplo, pruebas paramétricas en las que vemos la correlación de Pearson. En ella hay menor fortaleza para inferir causalidad. Y por otro lado están las pruebas no paramétricas, en las que vemos correlación de Spearman, la cual se utiliza para establecer correlación entre variables de nivel intervalar o proporcional, cuando la variable no cumple el supuesto de normalidad de la distribución. Tenemos también la prueba de chi cuadrado, que se utiliza para evaluar contrastes cuando tenemos variables categóricas, es decir, nominales u ordinales. Y por último tenemos el coeficiente de Kendall. Este se utiliza para evaluar la asociación entre dos observaciones cuando las categorías son de tipo ordinal y se tienen al menos 3 categorías. Estimado profesor, bueno, para ir concluyendo mi mapa, debo decir que esta rama de las matemáticas facilita la identificación y nos ayuda a priorizar la información estadística requerida para la formulación y el diseño de políticas, planes y proyectos. Además, bueno, esto nos ayuda en la toma de decisiones, en el seguimiento de las evaluaciones que se tienen que hacer y que están orientados a poder crear políticas públicas y, como dije anteriormente, la toma de decisiones. Es ahí la importancia de la estadística. Ese ha sido mi trabajo, espero que sea bien recepcionado y me despido hasta una próxima oportunidad.